amigos de Vestidor MX? Pues estamos aquí listos para platicar con ustedes acerca de lo que ha venido sucediendo en una semana en donde se mostraron diferentes peleas de compañeros de fútbol en la cancha. Vimos una disputa entre jugadores del Toluca, jugadores del América y también de las jugadoras de Chivas. Entonces, de hecho, el acontecimiento de las jugadoras de Chivas ya llevó a que se ha separado el entrenador, el Tano Spinelli, que duró pues apenas una temporada y cachito, porque ni siquiera va a terminar esta. Y desde luego que todo esto, Carlos, nos lleva precisamente a la reflexión de qué es lo que sucede en el terreno de juego. Se justifica por todos los comentaristas y todos los analistas, exfutbolistas o no exfutbolistas, diciendo que es porque eso es natural, porque eso es lo que debe de prevalecer, porque es la voluntad y las ganas de querer ganar, valga la redundancia, de querer triunfar, pero esto no es un comportamiento natural en un espacio laboral. Es que es curioso, claro. La gente de fútbol ha exigido desde los años 70 a través de Carlos Albert, que trató de generar el sindicato de futbolistas, tratar de ser reconocidos en las leyes laborales como trabajadores. Y ellos mismos no ven a su espacio laboral como un espacio de trabajo. Lo ven como si fuera todavía un juego, como los jugadores del barrio, donde te puedes golpear con los adversarios o con tus compañeros, y no entienden que es un espacio laboral, en donde en un espacio laboral hay un concepto, que es el moving laboral, en donde tiene sus sanciones. Cuando tú ejecutas un acto de moving laboral, en ese momento puede ser sancionado por la propia empresa. Sabemos que ha habido golpes en los vestidores, entre compañeros o con adversarios. Sabemos que ha habido golpes entre jugadores y entrenadores, pero todo ello precisamente se trata de decir, no, es que son jugadores de carácter, es que son jugadores de personalidad. ¿Cómo viste todo esto que se presentó la semana anterior? Pues como tú dices, o sea, creo que cuando lo ves del lado de fútbol de calle, cuando juegas con tus amigos, es obvio que te calientas, o sea, llega un momento en que te calientas entre tus compañeros y con nosotros, pero sí tiene que haber esta diferencia, como tú dices. Una cosa es el deporte por pasión y otra cosa es el deporte como trabajo. O sea, creo que, y más en estos tiempos que ya moralmente tienes que hacer lo perfecto, en el punto de vista de una sociedad que exige que casi todo sea perfecto y que creo que corresponde por el nivel de violencia que tenemos en el país actualmente. Lo políticamente correcto. Ajá, lo políticamente correcto. Creo que si no, o no saben manejar la frustración, o a veces no vemos más allá de que a lo mejor no se llevan bien esas dos personas, más allá de en este momento fue como la gota que derramó el vaso, a lo mejor se llevan muy mal, se pegan en los entrenamientos, se hacen moving, no se hablan, en los vestidores hay grupitos, tratan de hacer de menos a uno, o sea, todo ese tipo de cosas creo que influyen y hay todo un contexto, claramente, y no son las únicas. Recuerdo demasiado al profe Cruz que se peleó con un portero por exhibirlo en una Copa de Libertadores, peleas en los entrenamientos de Marchesín con uno de Fuerzas Básicas, o sea, no fue pelea, pero hay muchos golpes y hay violencia dentro de Yair Pereira a jugador también de Fuerzas Básicas. El Pollo Briseño contra el Chino Huerta, contra Dieter Villalpando, o sea, todo ese tipo de cosas, pues creo que, como tú bien lo relatas, es un ambiente laboral donde se viven todos los trabajos, a lo mejor no a ese nivel de agresividad, o a lo mejor sí, pero de que te cae mal tal, el chisme clásico en las oficinas, o sea, creo que todo este tipo de cosas, pues no es fácil gestionar, o sea, desde un presidente deportivo, el entrenador, los auxiliares que tienen que fungir como esta persona amiga de los jugadores para hacer el enlace con el entrenador y todo este tipo de cosas, es complicado. Y más manejar un vestidor con, por ejemplo, toco lo de América y lo de Toluca, que es un vestidor lleno de puras estrellas, que hay egos de cada uno, que si gana más porque gana más él, si yo juego mejor. O sea, todo este tipo de cosas, elecciones, intereses de promotores, es algo muy complejo que a veces el entrenador
pues está superado por todo eso, y ahí es cuando ves o le das la importancia a un entrenador más allá de lo deportivo, es la gestión de todo un vestidor, que no son futbolistas, o sea, no olvidemos que son personas, son seres humanos que también tienen problemas en sus familias, que tienen problemas con la novia, o sea, todo este tipo de cosas que influyen para el comportamiento de una persona en el terreno del juego y fuera de la cancha. Fíjate, cuando hay estos golpes de los jugadores viejos en el equipo a los que van subiendo de las canteras. Los están curtiendo y deben de respetar las jerarquías. Exactamente. Se argumenta que es parte del proceso de su maduración y que con esto les van a sacar el carácter que se necesita para las competencias. Ese es el argumento. Las novatadas que todavía siguen. Iba para allá. Es increíble que todavía, aparte de las novatadas, que bueno, pues obviamente se ha formado parte de la tradición, existe, es el único trabajo, o de los pocos trabajos, yo diría, en el ámbito del deporte, de los pocos trabajos en donde una persona de 17, 18 años que está en el primer equipo o una persona de 35 que ya se va a retirar, pueden compartir el espacio laboral para hacerse bromas de cualquier. Recientemente sabemos que al Pollo Briseño le agarraron dos le hicieron al Pollo Briseño. Una, le pusieron pica pica en su ropa, para que pues, obviamente tuviera toda esa sensación de rascarse. Y la otra es que llevaron su camioneta y se la escondieron en un bolso. O sea, estamos hablando de este tipo de bromas que yo me pregunto, en cualquier otro espacio laboral, si lo haces, ¿qué es lo que sucedería? Sí, puede ser hasta un delito. Por ejemplo, ese tipo de bromas en donde, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco relata a Ricardo Peláez que le echaban ahí un palomón cuando estaba él en el baño, o que cuando estaban haciendo del baño, he sabido de otros jugadores, son capaces de echarles agua por encima. Bueno, y todo eso aparentemente es para generar un buen ambiente. Es increíble cómo gente que se supone que ya es adulta se comporta de esa manera, y no es para persignarnos ni mucho menos. El gran tema es que luego van quedando ahí esas heridas porque no hay límite. El límite, pues cada quien lo pone. El único límite que hay, porque no llegas y le dices, ¿sabes qué, güey? Ya, aquí llegamos. No, porque entonces empiezan a decirte que eres puñetas, que eres esto, que eres lo otro, y esas heridas pues, son las que van haciendo los subgrupos más marcados, y cuando ya en el ámbito laboral es el de a de veras, que es el juego, que lleva a cabo las acciones de este tipo en donde no corriste, o no marcaste, o no te tiraste bien por el balón, en el caso del portero, no me la pasaste, y hay un grito, y ya con esas rencillas pues explota. Sí, por ejemplo, apenas en esta semana pasó lo de Henry con Brian, que lo regañó y todo, y Igor, Layún y Kevin Álvarez tienen su programa ahí de la Trisecta, y ya estaba programado que Henry iba a estar el domingo para convivir ahí con ellos y que lo entrevistaran, y él les mandó mensaje, relata Layún, de que pues no estaba en condiciones para ir por lo que pasó con Brian, y aparte por la derrota. A él no le gusta exponerse así, y aparte pues decía que estaba enojado. Y un comentario ahí de Igor de decir, o sea que necesitamos ganar para que pueda venir ese fin de semana, si no, no viene. O sea, son bromitas que a lo mejor tú no sabes el temperamento de la otra persona, y que como tú dices, cuando llegue el momento en la cancha y eso, se empiezan a recriminar o en el entrenamiento, y son cosas que no son tan importantes, te pueden generar un conflicto mayor de lo que es. Y lo hemos visto con jugadores como Cuauhtémoc Blanco, con estrellas y no estrellas, que llega a un nivel de frustración o de enojo en alguna jugada, que se mientan a madre y se pegan. Hemos visto peleas en clásicos, hemos visto a Diego Valdés como con Almada y otros técnicos se dice de cosas. O sea, creo que el analizarlo, como tú dices, desde el punto de vista que si lo pones en otro trabajo, sería muy sancionable todo lo que hacen. ¿Por qué en el fútbol, si ellos asumen, y yo he escuchado a varios jugadores actuales, que ellos sí mencionan que son trabajadores y que ellos pueden hacer fuera de su horario laboral lo que ellos quieran, porque se asumen como trabajadores? Entonces, pero y la congruencia, o sea, cuando te conviene, eres trabajador, y cuando no te conviene no eres trabajador, eres una estrella, eres una celebridad. Pues esa manera también de los futbolistas de ser doble cara en las actitudes, porque o sea, hay novatadas
que, como tú dices, las de antaño creo que eran más pesadas que las ahorita, pero por ejemplo, el Canelo Ángulo en Chivas enseñó cómo le hacían novatada al aguador, al del camión, a los de cantera y a todos los rapaban. O sea, y era algo como de orgullo de ellos decir, ya llegué al nivel de jerarquía que ahora me permite hacer las novatadas a los demás. Como en el ejército. Ajá, cuando antes yo era el novato, ¿no? Ya dejé de ser soldado, paso, y ahora ya soy sargento, ¿no? Y que es un orgullo para ellos y para su ego de decir, pues ahora yo controlo el vestidor. Y además, en este caso, que no se nos olvide, recientemente salió una película del Colegio Militar, precisamente, en donde lo que se relata es que todas esas agresiones físicas han llevado a muertes. Y una nota reciente en el ejército de cómo pues unos soldados fueron sometidos al agua en una prueba y pues terminaron muertos. Entonces, esto no quiere decir que va a pasar eso en el fútbol, pero lo que sí es que el ambiente laboral, lejos de ser saludable, con todo esto de llevarse a ver, yo me pregunto, se supone que estás esperando ser un adulto a partir de los 18. Desde la psicología del deporte lo que pensamos es de que tenemos que desarrollar personas con una madurez psicológica que te permita tener un mejor rendimiento deportivo. Pero si vemos que personas de 30 y tantos años se comportan como una mente adolescente en donde lo que están pensando es en idear la broma que sigue para que en ese momento, como en todos los vestidores, es la disputa. Es una forma de disputar un espacio. La gente que se dedica a estar de bromistas y haciendo todo esto tiene la finalidad de protagonizar y de liderar, ¿no? Bajo el yugo que les ponen a los que se dejan. El día que no se deje a alguien, pues obviamente lo que va a generar es un conflicto. Y entonces es que tú no eres del grupo, es que entonces ya no hay que pasarle la pelota, es que entonces el apestado. Esto es lo que se tiene que entender, que en la dinámica de grupos no puede seguir existiendo porque estas peleas pueden terminar muy mal desde el punto de vista laboral. Y sin insistir, a ver, si ustedes, porque el argumento no solamente es respecto a su comportamiento extracancha, de que si yo termino mi función como trabajador y me voy allá y hago lo que quiera. No solamente eso. Son muchos derechos laborales que tratan de defender y que siempre hemos estado de acuerdo con ellos. Pero, pues no puedes tomar esta doble vista, ¿no? De decir, aquí soy trabajador y luego ya soy un adolescente que puedo hacer lo que yo quiera y que este tipo de comportamientos. No se nos olvide que Guiñac recientemente, lo que le hizo también Caras y pateó sí, pero no solamente a Lainez, sino que también con su entrenador, con Siboldi. Sí. Entonces, ese comportamiento y los comentaristas lo justifican, siempre se justifica porque es el carácter que tratan de demostrar. No. Para que tengas una persona madura mentalmente, pues primero tienes que aprender a ser respetuoso. Y que ojo, o sea, también no estamos diciendo que no hay que ser divertido en la vida, que no hay que hacer bromas o generar ese buen ambiente, pero hay de bromas a bromas. O sea, creo que tú en el trabajo no te la pasas bromeando todo el día, no agarras de bullying a los de más bajo rango. O sea, creo que también, como tú mencionas, ser maduro hay momentos para todo, hay momentos de diversión, hay momentos de estar serios en tu profesión, y creo que más allá de eso es el nivel de las conductas que generan ciertos personajes, ya lo mencionaste, también el propio Nahuel, o sea, varios de estos jugadores que ven esto como algo bueno en vez de verlo como negativo, ¿no? O sea, yo soy el mejor porque traigo al vestidor controlado. No nos olvidemos de Cuauhtémoc Blanco, todas las historias que tiene, y que creo que también deben de identificar que hay todo tipo de jugadores, como en los trabajos, varias personalidades, unos más serios que otros, unos hasta que les da pena interactuar con sus compañeros. En los programas que hacían de Chivas era muy bueno lo de los roomies, que te exponen de cómo conocen con el que se duermen, y va más allá del fútbol, hasta en el tipo de música puede incitar una pelea, ¿no? O sea, en quién controla la música en el vestidor, o sea, todo este tipo de cosas. Creo que los periodistas normales sí se van a lo superficial, pero no ven que también son seres humanos que tienen sus comportamientos diferentes y que tienen ellos que
asumir la responsabilidad de, si se ven como trabajadores, acatarse como trabajadores en todos los sentidos y pues obviamente los derechos laborales, como tú mencionas, tienen esos derechos, pero también los dueños tienen derecho de cuidar a su activo, ¿no? Y si su activo ha pasado mucho en el fútbol, que tienen accidentes, que por irse, lo que pasó con Cabañas, cuánto dinero perdió el América, lo que pasó con Chucho Benítez, que va más allá de algo, de una indisciplina, el caso de este chavo de Santos que mató a una persona, a una pareja, los de Atlas, que uno quedó sin pierna, el otro se murió, o sea, todo ese tipo de cosas que no nada más son los futbolistas, o sea, también como dueño de empresa, lo ves como un trabajo, pierdes a tus activos, a los que les estás pagando y que cuando les conviene son trabajadores y cuando no, no. Ha quedado claro en diferentes podcasts que los propios entrenadores que no están trabajando actualmente han dicho cómo el futbolista quiere una jornada laboral de 2 horas y no las jornadas ampliadas que en Europa es lo normal, porque allá llegan a desayunar, entrenan, se quedan hasta la comida y a veces hasta más tiempo después de la comida porque hacen el análisis o doble sesión o el análisis de videos y todo esto. Es decir, son jornadas laborales entre 6 y 8 horas. A veces, bueno, no, más bien, allá en Europa es lo que se acostumbra. Y aquí cuando se les hace esto, entonces ya no son trabajadores. Y entonces ellos dicen, no, pues que yo a este entrenador pues hay que reventarlo. Lo han dicho los propios entrenadores actualmente. Y los jugadores que vienen de Europa dicen esta parte que, ¿cómo es el jugador mexicano? Se lo hicieron a Diego Coca hace un año. Exactamente, exactamente. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que analizar de por qué entonces el jugador tiene que definirse. O es trabajador o no es trabajador. Y si es trabajador debe de observar una serie de lineamientos que en cualquier trabajo se da. Yo me imagino que cualquiera de nosotros que hemos sido el gerente o el jefe de departamento, o jefe de oficina o el director de alguna empresa pública o privada, que llegues y que le digas, ¿cómo estás, cabrón? Y un sape a tu subordinado, ¿no? Depende, por eso. O sea, en automático. En automático. Imagínate las bromas de ponerle el pica pica o de que le esconda sus cosas, en fin, ese tipo de situaciones, insisto, no es el tema de censurar el buen ambiente, ¿no? Eso no. Lo único nada más lo ponemos en la reflexión de cómo todo eso es parte de un problema de la indefinición de la industria, de saber si en realidad los futbolistas son trabajadores o no. Porque además, esto con las peleas de los compañeros en la cancha, pues obviamente cuando se justifica por parte de los comentaristas, dicen, es que no hay ningún problema, ya con esto, para el siguiente partido todo va a seguir tan natural, va a depender, ¿no?, de los propios resultados. Y la madurez de ambas personas de querer solucionar o no el asunto, porque uno es el que, siempre va a haber uno que se ha exhibido y el que exhibe, entonces victimario, en este caso, por ejemplo, de Henry con Brian, se supone que Henry ya habló con él de su propia voz dijo que habló con él y que todo está bien, lo vimos ayer, Brian se acerca a darle la mano y todo, pero hay unos que, como tú mencionaste en el caso anterior de David Faitelson, el rigor se te queda, aunque digas que sí, nada más estás esperando una para exhibirlo y ahí es cuando ya el conato de bronca va más allá y es capaz de partir un vestidor, ¿no? O sea, y porque también cuentan las nacionalidades de los jugadores, todo este tipo de cosas que pues, aunque no te lo hicieron a ti, pero lo hicieron a tu compita de país, entonces pues ya es todos contra este, y luego ya los de la otra nacionalidad apoyan al otro, y o sea, es complicado. Y Fabián está ya narrado miles de historias de ese Toluca que pues, tenía muchos chilenos, paraguayos, que era complicado. Incluso esto va y se extiende a las familias. Hemos sabido de los casos en donde las mujeres terminan peleándose, ¿no? Porque pues obviamente todo esto es el ambiente laboral y pues deben de entenderlo así. Así que pues ahí está, pongámonos sobre la mesa para que en algún momento los dueños de la industria pues empiecen a considerar todo esto. Recientemente, con la lamentable lesión de una jugadora de fútbol femenil que le reventaron el ojo, pues estaba el equipo de León diciendo que pues sigan acompañando en todo el proceso a ella para que a través del Seguro Social le paguen su pensión, porque es una pensión
en este caso por riesgo laboral. Entonces, ahí es donde dicen, bueno, pero van a pagar una pensión vitalicia y estamos hablando de una jugadora que tiene 20 y tantos años, imagínense con la esperanza de vida, que es hasta los 74 en este país, de las mujeres, 50 años. Más de 50 años o 50 años le van a pagar esa pensión vitalicia. Obviamente eso no es negocio para el IMSS. Habría que ver cuántas cotizaciones tuvieron con el IMSS, habría que ver de qué, el pago, por ejemplo, de la cuota al Seguro Social de cuánto fue. Y si no existe. Y si no existe. Y vamos a ver si ahora Seguridad del Trabajo del IMSS puede en ese momento hacer una valoración, porque ella se va a adjudicar como, en este caso, como alguien que está incapacitada para llevar su profesión, sí, pero su profesión, ¿cuál? La de futbolista. Perfecto, entonces como futbolista, ¿cuál era los años que tenías para estar jugando? Hasta los 30 y tantos años, se saca un promedio, hasta ahí te pago la pensión, porque sigues viendo con el ojo, o no. Sobre el sueldo que percibes. Todo eso. Entonces, se pierde la dimensión cuando todo lo agarramos como si fuera el puro deporte, pero las otras consideraciones, ya como empleo, ya como industria, ya como trabajo, pues que se asuman. Y que ya pasó con el Yasser Corona de Tijuana, que iba a quedar paralítico de la columna, que tuvo un golpe en la columna, que él menciona que no lo apoyaron con el de Pumas, con el propio Chava Cabañas, aunque fue fuera de la cancha, pero o sea, esa parte de seguridad social de los futbolistas, pues sí está complicado, ¿no? O sea, porque Yasser Corona sí fue un golpe en el juego y entraría como lo que tú mencionas, pero al no tener en los contratos ese tipo de cosas. O que no estén pagadas las cuotas actualizadas, o sea, estimación de impuestos, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí está la reflexión para que veamos cómo de una situación que pareciera ser normal, pues en realidad hay mucho trasfondo dentro de lo que es el ámbito laboral de los trabajadores que son futbolistas, que así se dicen cuando les conviene y cuando no, pues son unos artistas, son unos deportistas solamente. Pues ahí está. ¿Algo más? ¿No? Pues entonces les agradecemos a todos ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.